Buenos días a todos. Espero que estemos aquí con ganas de aprender más sobre Dios y a través de su palabra, porque hoy vamos a estar bien metidos en la palabra del Señor. Así que, antes que nada, me gustaría orar. Padre, te damos gracias por quién es. Te damos gracias por cómo eres, Señor. Te damos gracias porque, al final y al cabo, tú siempre vas a estar ahí, Señor. Esta mañana yo te pido dos cosas, Señor. Te pido que las palabras que salen de mi boca no sean mías, Señor, pero sean tuyas. También te pido por cada corazón que está aquí en esta sala escuchando y la gente que está escuchando por internet, Señor, que tú tocas su corazón, que tú hablas directamente a ellos y que ellos puedan escuchar lo que tú tienes para ellos esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Alrighty. Perfecto. Aunque no me creí en España, aunque soy de Estados Unidos, he tenido el privilegio de tener muchas personas a mi alrededor que sí son españoles. Y me han ayudado, me han educado en la cultura de España. ¿Qué pelis deberías ver? ¿Qué libros deberías saber? Los dichos y las frases. E incluso los anuncios. Así que vamos a empezar esta mañana con un anuncio bajo mi criterio, que es un anuncio muy español, ¿vale? A ver si quiere funcionar. Ha oído. Hay que empezar de nuevo, porque el sonido es importante. Vuelve a casa, vuelve a tu hogar. El cariño te espera en Navidad. Vuelve a casa, vuelve por Navidad. El almendro vuelve a casa por Navidad. ¿Este anuncio suena? Para algunos sí, ¿no? ¿Vale? Cuando yo llegué aquí en 2012, la gente estaba cantando esta canción y yo, ¿pero dónde viene esto? Pues de este anuncio. Lo que me encanta de España es la idea de que la gente vuelve a su pueblo. La gente vuelve para Navidad o la gente vuelve para un fin de semana, si han pasado un par de meses o si han pasado también incluso unos años. Y regresar a casa puede ser un paseo por el jardín, ¿vale? Estás caminando por las calles, ves en cada rincón, ahí es donde he tenido una conversación con mi madre, muy interesante, ahí venden muy buenos pasteles, o ahí tienen muy buenos pinchos, y pasas por el cole y te das cuenta, me encanta, tenía este profesor y siempre estaba atento a las cosas que estaba haciendo, o incluso pasas por los columpios, yo recuerdo que ahí recibí mi primer beso. Ahí, sí. Hay de todo. Aquí hablamos un poco de todo. Estamos en familia aquí. Y también incluso pasas por la iglesia. Yo recuerdo cuando estamos llegando muy tarde a la iglesia y mi madre y mi padre estamos ahí corriendo. Todas estas cosas pasan cuando tú vuelves a tu pueblo. Y un regreso al pueblo puede ser algo muy bueno o también puede ser algo muy difícil. Y aunque algunos de nosotros no hemos podido viajar mucho, seguro que hemos mudado de una casa a otro, o una ciudad a otro, o un país a otro, pero podéis estar de acuerdo con una cosa. Uno no es de donde nace, sino de donde pase. Nuestro pueblo nacional puede ser en otro sitio, pero si tú estás viviendo en España y llevas más tiempo aquí en España que en tu pueblo, pues claramente llamas a España casa. Vale, ¿por qué estoy hablando mucho de casa y de volver a casa y todo eso? Porque esta mañana, como sabéis, estamos en el Evangelio de Marcos. Y esta mañana en Marcos 6, Jesús vuelve a su pueblo. Jesús regresa a Nazaret. Y Nazaret Nazaret es como alrededor de 32 kilómetros de Capernaum. Aquí tienes Nazaret y aquí tienes Capernaum, ¿vale? Nazaret, el nombre en sí, ese pueblo, no sale en el Antiguo Testamento, pero sí sale en el Nuevo Testamento. Sale alrededor de 29 veces ahí. Y la población
es entre 500 y 1000 habitantes. ¿Por qué digo ahora mismo 500 y 1000 habitantes? Si investigas un poco, antiguamente la gente pensaba que Nazaret era un pueblo pequeño. Sí, sigue siendo un pueblo, pero pensaba que había alrededor de entre 400 y 500 personas. Hoy en día dicen que ya a lo mejor había hasta 1000 personas en Nazaret. Cosas interesantes que tenemos que saber sobre Nazaret. Primero, Nazaret no tiene tanta fama como otros lugares. O sea, aunque está ubicado justo aquí, está conectado con las ciudades que están alrededor. Entonces, mucha gente pasaba por Nazaret. Entonces, si tú dices, oye, voy a pasar por esta carretera, más o menos va a ser pasando por Nazaret. Y es interesante porque hoy en día también durante Navidad, hablando de Navidad y el anuncio, siempre cantamos canciones de Belén, no de Nazaret. ¿Por qué? Porque en Belén es donde nació Jesús. Y de hecho Belén realmente es un pueblo también muy humilde, y es un poco más pequeño de Nazaret. También es un pueblo más pequeño que Jerusalén. Y por el nombre, Belén tiene cierta fama en ese momento por la historia que tenía, y también estaba nombrado como la ciudad de David. Jesús tuvo que nacer en Belén, según la profecía mesiánica en Micaías 5:2. ¿Qué dice esto? Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Así que es curioso que se presenta a Jesús como Jesús de Nazaret en vez de Jesús de Belén, que hubiese estado mejor. Pero ya hemos dicho que la oveja no es de donde nace, sino de donde pase. Bueno, antes de seguir con eso, antes de seguir con la historia de Jesús, volviendo a Nazaret, hay un par de cosas que me gustaría comentar esta mañana sobre nuestro Evangelio de Marcos. Sí, ahí está. Perfecto. En primer lugar, Marcos suele ser un evangelio de acción. Aunque la gente dice que no deberías tener un evangelio favorito, esto es mi evangelio favorito. En Marcos las cosas están pasando rápidamente. Marcos usa descripciones muy breves, vívidas, utilizando palabras como inmediatamente. Al leer Marcos, si me permites esta expresión, es como ver una serie de televisión basada en la vida de Jesús. De hecho, Marcos forma parte de una serie de 4 evangelios sobre la vida de Jesús. Cada evangelio es como un episodio diferente de la misma serie, contado por diferentes directores, o en este caso, de distintos autores. Siguiente. Perfecto. También Marcos forma parte de un grupo de los 4 evangelios. Tienes Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Marcos forma parte de un subcategoría que se llama los sinópticos, los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Marcos fue la primera evangelio que fue escrito, ¿vale? Y Lucas y Mateo cogieron datos e información acerca de Marcos. Entonces, todos estos datos son interesantes y muy importantes esta mañana. ¿Por qué? Porque esta mañana, aunque nuestro texto principal es en Marcos 6, yo voy a estar en Lucas, en Mateo y en Marcos. Todo para contarnos la historia del regreso de Jesús en Nazaret. Entonces, si dices, oye, Chris, ¿por qué estás en Mateo? ¿Por qué estás aquí? Hay una razón en concreto, y esta es la razón. Y una cosa también muy interesante. Si habéis tenido el privilegio de escuchar los sermones y los estudios bíblicos antes, estos domingos, vais a encontrar un hilo que cada uno estamos diciendo, y es esto. Marcos comienza su evangelio con las buenas noticias acerca del Mesías, el Hijo de Dios. En todo el evangelio de Marcos, él constantemente está haciendo algo muy concreto. Está poniendo las acciones y las palabras de Jesús delante de sus lectores. ¿Por qué? Porque Marcos quiere que sus lectores se entiendan. Mira, esto es lo que ha hecho Jesús, esto es lo que ha dicho Jesús, y así es como la gente reaccionaba acerca de sus acciones y acerca de su palabra. Así que así es donde estamos. Vamos ahora mismo al texto. ¿Os parece bien?
Perfecto. Marcos 6. Ruth, ¿puedes leer el texto? Sí. Él se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Muchas gracias. Si miramos a Marcos 1:21, en una sinagoga judía, cualquier maestro cualificado podría ser invitado a dar el sermón en la sinagoga. Y en este momento Jesús tenía la reputación, porque antes estaba en Capernaum, de ser un maestro con talento, y por eso le invitaban a hablar. Y en el día del Sabbat, cuando Jesús no solo enseñó, pero asombró a todos con su sabiduría y habilidades, se levantó, según Lucas, ahora vamos a estar en Lucas 4:18, se levantó. Y aprendemos en Lucas, en ese capítulo, exactamente lo que Jesús leía cuando estaba en esa sinagoga. Esto es lo que leía. Si no, yo lo puedo leer. Lo leo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me han ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Lucas continúa hablando sobre esto y dice así: cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. El público oyó esto y, aunque sorprendidos y asombrados, rápidamente se vuelven un poco escépticos. Y me gusta como dice la Reina Valera, dice así: ¿y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros por sus manos son hechos. O sea, no solo están escépticos de la sabiduría de Jesús, sino que también empiezan a hacer preguntas retóricas como: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacob, José, Judas y Simeón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Pues después del encuentro en la sinagoga y la reacción de la gente, terminamos con el versículo 3 diciendo esto: y se escandalizaban a causa de él. Y a través de esta escena con Jesús, lo que aprendemos acerca de él aquí, hasta el versículo 3, y realmente a lo largo de los evangelios, es esto. La palabra de Jesús puede ofender, ¿vale? A partir de este momento, cada cosa que yo os voy a comentar aquí, vamos a ir destapando estas 4 líneas. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros ahora mismo con el regreso de Jesús en Nazaret, en su propio pueblo, leyendo lo que leyó? La palabra de Jesús puede ofender. Esto es mi parte favorita ahora mismo, ¿vale? Es el tiempo de diccionario, lo he puesto en mis notas. Hay 2 ideas conectadas con la palabra que se utilizaba con la palabra escandalizar. En griego, escandalizo, es una palabra que tiene 2 ideas inconcretas. ¿Recordáis esto? Todas las cosas que Marcos está haciendo y diciendo y compartiendo con nosotros en este evangelio es para que nosotros veamos la reacción de lo que dice Jesús y la reacción de las cosas que hace Jesús, ¿vale? Muy, muy importante eso. Por un lado, la palabra significa causar disgusto a una cosa
que una persona hace. Estar indignado, para decirlo de una forma. También significa que la persona no apruebe a las cosas que la persona ha dicho. No reconoce la autoridad de la persona que está diciendo o haciendo X cosa. Y aquí es donde vamos a parar unos minutos. Porque si eres seguidor de Jesús, hay algo que tienes que entender. Y esto es crucial. A menos que entiendas la ofensa de Jesús, realmente no entenderás lo que significa seguirle. ¿Qué dijo Jesús que resultó ofensivo? Jesús leyó en la sinagoga las palabras de Isaías 61, 1 a 2, declarando que exactamente, que el Espíritu Santo estaba sobre él, que había sido enviado a predicar las buenas noticias a los pobres, anunciar el perdón a los cautivos y liberar a los agobiados y maltratados. Y proclamó: este es el tiempo de Dios para brillar. Jesús no solo afirmaba que venía a cumplir estas profecías del Antiguo Testamento, sino que también implicaba que Él era el Mesías. Sin embargo, lo realmente ofensivo no era solo lo que Él decía, sino quién lo decía. Los que rodeaban a Jesús estaban un poco confundidos. O sea, este hombre es el hombre que va a venir, nosotros hemos crecido con Él. ¿Cómo es que Él nos va a salvar a nosotros? Sabemos quién es, sabemos su familia, sabemos su historia. ¿Cómo puede ser que este hombre, este carpintero, puede salvar a nosotros? Este hombre común. Y en parte tiene razón. O sea, Jesús era un hombre común. Su oficio era carpintero. Y no había nada malo en ello. Sin embargo, tenía la autoridad, y como hablaba él, igual como un rabino que tenía autoridad. Según su reacción, la gente no conocía un carpintero que hablaba igual como Jesús. Y yo creo que eso es crucial. Para que sepáis, era muy común que un rabino tenía un oficio. O sea, de hecho, si no me equivoco, te miro aquí porque tú eres mi punto de referencia. Si no me equivoco, los rabinos no podían recibir dinero para enseñar. Ellos enseñaban la Torá en la sinagoga, pero también tenía otro tipo de oficio. Entonces, en este caso, no era raro que Jesús tenía un trabajo como un carpintero. O sea, en el siglo I era muy típico que un rabino era autosuficiente. Pero si hablamos de credenciales, recordamos cómo comenzó Marcos en el bautismo de Jesús. O sea, en el mismo momento cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿qué pasó? La voz del cielo abrió y todos escuchaban: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Jesús ya tenía el sello de aprobación. En mi opinión, la aprobación que vale mucho más que cualquier otra cosa. La aprobación de Dios mismo. Entonces, ¿por qué les ofendía lo que decía? Antes que la gente se asombraba con las enseñanzas de Jesús, como en Marcos 1:22, pero ahora en su propio pueblo están ofendidos. En Marcos 4, Jesús enseñó la parábola del sembrador, que la palabra de Dios es esparcida. Sin embargo, no todos la reciben de la misma manera. Algunos la aceptan, otros la rechazan, algunos endurecen su corazón. Y esto es exactamente lo que ocurre aquí en esta situación, en Marcos 6. Los fariseos y los herodianos, y probablemente otros élites en esa época, se sintieron ofendidos por la autoridad de Jesús. Su desafío de la tradición, su inclusividad a los pobres y los marginados, y el hecho de que Jesús decía directamente: puedes tener una relación directa con Dios. Tanto así, la gente planeaba matarle, o sea, su propia gente. Pero ahora Jesús está enfrente a su propio pueblo, gente humilde, que se supone le conoce, y también están ofendidos. Diferentes grupos, diferentes personas, pero todos tienen algo en común. Están ofendidos, están escandalizados. Lo que vemos en estas palabras y acciones de Jesús es que las palabras de Dios, las palabras de Jesús, pueden ofender a distintas personas. Y esto es importante recordar cuando nosotros vamos a nuestros pueblos, nosotros vamos a nuestro trabajo, al colegio, y decimos: es que yo quería compartir el Evangelio, y es la verdad, pero se sentían ofendidas, no lo entiendo. Esto es la verdad. Pues Jesús mismo, ya lo he dicho en Juan 15, dice: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros.
La palabra de Dios, el verbo, Jesús, tiene el poder de ofender. Y si le seguimos, también vamos a ofender. Una vez oí esta frase: claro que Jesús va a ofender. Él no es de este mundo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Él ha venido a traer el reino de Dios aquí en esta tierra. ¿Por qué lo que dice Jesús resulta tan ofensivo, incluso en la gente de su ciudad, en su pueblo? ¿Por qué el evangelio que compartimos, si es el evangelio de Cristo, también puede resultar ofensivo? Porque descoloca y no cumple con nuestras expectativas y presuposiciones. Las palabras de Jesús son ofensivas porque desafían nuestras expectativas y hacen daño a nuestro orgullo. Para los pobres, para los oprimidos, Jesús no liberaba a ellos como ellos pensaban, no sanaba como ellos pensaban. Y aunque estoy hablando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, también estoy hablando de hoy en día. ¿Por qué Jesús es ofensivo a la gente que tiene poder, que tiene dinero, que están en el grupo élite? Porque Jesús no cumple las expectativas de la gente y por eso es ofensivo. Y si no tenemos esto en cuenta, a veces cuando leemos esta palabra, a veces cuando escuchamos la voz de Dios, a veces cuando estamos nosotros pasando tiempo con Jesús y decimos, ¡buf! No me gusta cómo Jesús actúa ahí. Es porque nuestras expectativas no están bien alineadas con realmente cuál es la realidad de las cosas que Jesús está diciendo a nosotros. Estamos a veces escandalizados. Y estando así, dejamos que eso afecta nuestro corazón. Dejamos que esto afecte nuestra relación con Jesús. Y dejar esto que pasa, Él no va a poder trabajar en nuestros corazones. Mira cómo termina este bloque. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y él estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Al leer esto al principio puede resultar un poco desconcertante. ¿Cómo puede ser que Jesús no pudo hacer nada ahí, nada milagroso? Es Jesús, es Dios, tiene poder. Y la respuesta es sí, ¿vale? Jesús sí tiene poder, pero os comparto una verdad que quizás ya lo sabes. Jesús no va a imponer un milagro en tu vida. Se presentará y se ofrece el regalo de milagro que Él va a venir a ofrecer. Somos nosotros que tenemos que aceptar ese regalo. Puedo seguir hablando de esto mucho tiempo, pero hay muchas cosas que tenemos que destacar este texto, así que vamos a seguir. Ruth. 7 al 13. Siguiente. Ahí. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis 2 túnicas, les dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Muchas gracias, ya está. Así que Marcos conecta lo que acabamos de aprender con algo práctico para sus lectores. En este acontecimiento que acabamos de pasar, los discípulos estaban juntos ahí viendo todo. Justo después, Jesús reunió a sus 12 discípulos y lo envió 2 en 2 para que hicieran precisamente lo que Él estaba haciendo, predicando para todos que se arrepienten, sanando a todos, compartiendo las buenas noticias. También tengo fotitos, si puedes ir. Yo soy muy visual, o sea, hay que verla. Siguiente. Siguiente. Hasta ahí, ¿vale? Y una cosa que Jesús siempre dice a sus discípulos cuando les mandaba a los 12, tanto en Mateo, como en Marcos, como en Lucas, es: no llevas nada, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas,
sandalias. Hay una discrepancia en dos de los evangelios. Si tú lees en Mateo y lees en Marcos, vas a ver que en uno dice que no debería llevar bastón y en otro dice que lleva bastón. Lo importante no es si llevas bastón o no. Lo importante es lo siguiente. Todas las cosas que Jesús está diciendo a ellos de no llevar nada es, en primer lugar, decir, oye, deberías confiar que Dios va a proveer para vosotros, ¿vale? Todas las cosas que vosotros tenéis que estar preocupados por ello, no te preocupes. No te preocupes dónde vas a comer, no te preocupes qué vas a comer, no te preocupes si vas a tener suficiente energía. ¿Por qué? Porque Jesús iba a estar con ellos a través de Dios. O sea, ellos no van a estar solos. Y eso es algo muy, muy, muy importante que quería destacar ahora mismo. La otra cosa es que Jesús está no solo preparando a sus discípulos, pero sino también a nosotros. Aquí es donde llegamos al segundo punto. La palabra de Jesús puede ofender. Las buenas noticias sí puede ofender. Pero el rechazo no hay que temer. Importante esto. En primer lugar, lo de dice, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en contra de ellos en tiempos antiguos. Esto significa, mira, has hecho tu parte. La persona que ha escuchado lo que tú tienes que decir ahora es responsable de lo que ellos van a hacer con esa verdad. El texto cuando dice recibir, o sea, cuando dice si vas a una casa y no te reciben, sacudí tus pies y sigue adelante. La palabra recibir no es simplemente me reciben en mi casa, me van a dar la mantita, muy bien, muchas gracias. No, esta palabra recibir en griego significa en concreto, alguien te va a dar algo y tú puedes recibirlo o no. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí en este momento es, oye, tú vas a dar a ellos las buenas noticias, tú vas a dar a ellos que el reino ha llegado. Ya está, yo soy el Mesías, estoy aquí. Ellos pueden recibirlo o pueden rechazarlo. Si lo rechazan, no pasa nada. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús pueden ofender, pero el rechazo no hay que temer. Y algo también que me llamaba mucho la atención en cuestión de no llevar nada es porque realmente nuestro Padre nos da todo. Dice, no tienes que llevar pan. Hay un cantante que se llama Alex San Pedro y en una de sus canciones dice, lo tengo aquí escrito, nuestro Padre es panadero. Y me gusta eso porque él juega mucho con las palabras y realmente lo que está diciendo es, todas las cosas que necesitamos, Dios nos va a dar. Ojo, cuidado, no he dicho todas las cosas que nosotros anhelamos, no todas las cosas que queremos. Todas las cosas que nosotros necesitamos, Dios nos va a dar. Dos de mis versículos favoritos están en Marcos 6:25. Y dice así, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Qué bonito, ¿no? Y sigue así en 26, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granos, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? O sea, ¿no tenemos mucho más valor que ellas? Además, os digo una cosa, y después de este bloque ya vamos a seguir. Cuando estamos tan enfocados en lo que nosotros necesitamos, nos olvidamos de cuál es la misión. Cuando estamos, y yo, sí, soy americano, tenemos la fama de que funcionamos con metas. Siempre estamos pensando en dónde quiero llegar, cómo quiero llegar. Siempre estamos pensando en cómo puedo proveer para mi familia. Estoy tan preocupado por tantas cosas que pierdo el enfoque. ¿Y cuál es el enfoque? 1, dar gloria a Dios, eso lo tenemos claro. Y 2, en el último capítulo en Mateo, ¿cuál es la gran comisión? Ir y predicar el Evangelio, compartir el Evangelio. Si tú estás tan enfocado en lo que tú necesitas, vas a tener como blinders, vas a estar aquí tan enfocado y te vas a olvidar de realmente qué es lo importante, qué es lo más importante. Y es dar gloria a Dios y, en segundo lugar, compartir el Evangelio. Así que nada, ¿cómo estamos? ¿Bien? Vale. Cuando estaba leyendo esto,
muchas de las cosas que... Es muy difícil leer un capítulo. Ya sabéis que en el Nuevo Testamento no tenían como capítulos así. Estaba para una carta, esto de Marcos, está hecho para leer así enseguida. Entonces, no entendía muy bien cómo puedo encajar todos estos 29 versículos para esta mañana. Y algo que pasaba es que cada vez que leía la misma historia en distintos capítulos, me encontraba con las mismas palabras. Y decía, uff, esto me encanta. O sea, la Biblia es vivo, es ahí. Y espero que vosotros también, cuando estáis leyendo la palabra del Señor, sentís así lo mismo. En cuestión de estar preocupado con nuestra necesidad y olvidar las cosas que Dios nos ha dicho que debemos hacer, muchas veces podéis encontrar un gran ejemplo en la Biblia. Juan el Bautista. Juan el Bautista, eso es la tercera bloque que vamos a hablar esta mañana. Cuando estaba en la cárcel, Juan el Bautista estaba ahí para el bautismo de Jesús. Es el primo de Jesús, ha pasado tiempo con él y Juan también ha visto todo lo que Jesús estaba haciendo mientras Juan estaba con él. Pues resulta que Juan le encarcelaron. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Herodes mismo había enviado a prenderle porque Juan estaba hablando en contra de su matrimonio. Y vamos a hablar de eso más tarde. Pero en ese momento Juan manda también a un mensajero a Jesús. ¿Por qué? Porque ahora Juan está en la cárcel. Ahora no sabe qué va a pasar. Otra vez, sus expectativas no estaban alineadas con la realidad que estaba pasando. Y cuando los mensajeros van a Jesús, preguntan a Jesús. Jesús, Juan quiere preguntar, ¿tú eres él? ¿Eres el Mesías? Y cuando yo leí eso, estaba un poco descolocado. Yo, ¿cómo que, Juan, macho, o sea, estabas ahí? Tú has visto todo lo que ha hecho Jesús. Tú has escuchado toda la palabra de Jesús. Eres su primo, o sea, eres familia. Mirad lo que Jesús dice a los mensajeros para volver a Juan a decirle. Dijo esto. Estamos ahora mismo, si queréis seguirme, estamos en Lucas 7, versículo 22. Id, esperaré. Vale. Juan dice, id y contad a Juan, o sea, Jesús dice, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Flipo. Jesús dice, oye, Juan, sé que estás en la cárcel, te voy a decir la misma cosa que yo he leído cuando estaba en la sinagoga y voy a repetir cosas que tú también has visto. Todas las cosas de la profecía mesiánica lo estoy cumpliendo. Eso es tu respuesta a si soy el Mesías. Mira todo lo que he hecho, mira todo lo que he dicho. Otra vez, recuerda, ¿cuál es el propósito de Marcos? Marcos quiere que sus lectores reconocen, estas son las cosas que ha hecho Jesús, son las cosas que ha dicho Jesús y también esta es la manera como la gente ha reaccionado. Pero con eso vamos al tercer punto. ¿Os parece bien? Vale, perfecto. Por favor. Ahí está. La palabra de Jesús puede ofender, pero el rechazo no hay que temer. Fija tus ojos en su verdad. Ahora que estamos en la historia de la muerte de Juan el Bautista, vamos a ver exactamente lo que significa esta frase que he puesto ahí. En nuestros versículos principales esta mañana hemos empezado con Jesús siendo rechazado por su propio pueblo, Nazaret. Después vemos que Jesús da a sus seguidores, sus discípulos, el trabajo de ir y predicar el Evangelio con ciertas instrucciones, muy importante. Ahora, justo después tenemos a Juan en la cárcel. Y tenemos al rey en ese momento, Herodes, preocupado. ¿Por qué? Porque no sabía exactamente quién era Jesús. El texto dice, el nombre de Jesús se había hecho célebre. Y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, por eso es que estos poderes milagros actúan en él. Para resumir la historia,
porque he hablado de Juan vivo y ahora estamos hablando de Juan muerto. Juan el Bautista fue encarcelado, como dije antes, porque el rey estaba casado con una persona que no debiera estar casado. Es como una telenovela realmente. Estaba casado, estaba en un matrimonio ilícito con Herodías, la esposa de su hermano, ¿vale? Y durante una fiesta, la hija Herodías, se llama Salomé, la hija, su madre Herodías dijo a ella: oye, pide baile para Juan. Cuando Juan te pide una cosa, quiero que tú pides la cabeza de Juan el Bautista, ¿vale? Y a pesar de que le dolía muchísimo a Herodes, es lo que él tenía que hacer. ¿Por qué? Porque era un hombre de su palabra. Cuando leí esta historia en Marcos, justo después del rechazo de Jesús en Nazaret y justo después cuando Jesús envía a sus 12 discípulos a predicar, no me cuadraba porque esta historia, este flashback, estaba justo aquí. Y al leer varias veces y empezar a escribir, estudiar y meditar, vi esto. Esta historia probablemente está justo después de que Jesús hablase de su propio rechazo, el rechazo y los resultados del rechazo del mensaje, para mostrar otro ejemplo en hechos reales de alguien conocido. Hay un precio que pagar por seguir a Jesús. Hay un precio que pagar por tener una relación con Dios y seguir sus mandamientos. Hay un precio sobre cómo nos ha llamado a vivir, a todos. Al analizar específicamente a Juan y la razón por la que él fue arrestado y decapitado, Dios había establecido específicamente lo que eran relaciones sexuales ilícitas en Levíticos 18. Levíticos 18, versículo 16 dice esto: no descubrirías la desnudez de la mujer de tu hermano. Es la desnudez de tu hermano. Aunque los romanos no estaban sujetos a la ley de Dios de la misma manera, porque él era rey en Roma, que Israel, la ley moral de Dios se aplica a todas las personas, ya sea la que le reconocen o no. Voy a repetir esa frase. La ley moral de Dios se aplica a todas las personas, ya sean la que reconocen o no. Pablo hablaba de esto en Romanos 1, 18. Diciendo que incluso los gentiles que no tenían la ley siguen siendo responsables ante Dios porque sus normas morales son inevitables. Volviendo a lo que dije antes, hay un precio que pagar por seguir a Jesús. Hay un precio por tener una relación con Dios, de seguir sus mandamientos. Lo vemos con la muerte de Juan. Y en el último sitio donde lo vemos es el precio que pagó Jesús en la cruz. Sé que sería un poco ingenuo pensar que es fácil morir por una causa, morir por lo que nosotros creemos. La manifestación máxima de esa creencia realmente es la muerte. Y cuando pienso en la cruz, hay una pregunta que me viene a la mente. No es una pregunta que yo he dicho precisamente, pero es una pregunta que escuché hace muchos años y la respuesta también. La pregunta es esto: ¿qué mantuvo a Jesús en aquella cruz? ¿Qué es lo que llevó al rechazo final después de ser enviado por Dios para cumplir la profecía y la ley y vivir entre nosotros? Y la respuesta es esta: nuestro pecado llevó a Jesús a la cruz. Vuestro pecado y mi pecado llevó a Jesús a aquella cruz. Eso es una realidad muy importante de asumir, pero sigue siendo la realidad. Pero lo que mantuvo a Jesús ahí arriba en aquella cruz fue su amor incondicional. Fue la gracia que Dios muestra a través de él en aquella cruz. Alguien tenía que pagar el precio de nuestros pecados. El precio del pecado es la muerte. Y eso es la realidad. Pero ahora mismo, algo que tenemos, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en aquella cruz, es lo siguiente: tenemos seguridad. ¿Puedes ir al siguiente? Siguiente. La palabra de Jesús puede ofender, pero el rechazo no hay que temer. Fija tus ojos en su verdad, porque en él siempre hay seguridad. Y cuando yo digo seguridad, me refiero a, sí, en esta vida vamos a sufrir, es inevitable.
Algunos vamos a conseguir cosas que nosotros sí queremos y otros no. Pero al final y al cabo la vida va a terminar. La vida física, aquí en esta tierra. Lo que pasa es que lo que Jesús hizo en aquella cruz, morir por nuestros pecados, y también como nosotros recibimos esa información, recibimos ese acto, recibimos ese regalo, eso va a tener eso va a tener una implicación muy grande para nosotros después de la muerte. ¿Y cuáles son esas implicaciones? Una vida eterna con Dios, una vida eterna viviendo con Dios. La palabra de Jesús puede ofender, pero el rechazo no hay que temer. Fija tus ojos en su verdad, porque en Él siempre hay seguridad. He dicho muchas frases hoy, he utilizado muchos textos. ¿Puedes ir al último? Entonces, lo que he hecho es aquí, a vuestra izquierda, todos los textos que he mencionado están ahí. ¿Vale? Y la frase que he utilizado esta mañana para compartir con vosotros hoy. Algo que Dios me ha hablado directamente a mi corazón mientras yo estaba preparando para esta mañana es lo siguiente. Es impresionante su palabra. Es impresionante cómo su palabra puede hablar no solo a la gente miles de años antes como hoy en día. Es impresionante ver tantas conexiones, es impresionante reconocer que el amor que Dios tiene para nosotros y hasta qué punto está dispuesto a mostrar ese amor en aquella cruz. Entonces, yo os animo muchísimo a leer la palabra del Señor. Os animo muchísimo a compartir la palabra de Dios con tus compañeros, con tu familia. Pero os animo también a recordar lo siguiente. Podemos recibir rechazo, pero no hay que temer. Tenemos que fijar nuestros ojos en realmente qué es lo importante. Porque al final de cabo, la seguridad no está en cómo nuestros amigos o nuestros familiares nos van a recibir. Nuestra seguridad está en Jesús, en lo que Él hizo en aquella cruz.